Cuando Dios le da ese mandato de que el huerto de Edén no debía comer del árbol prohibido, o sea, Dios le estaba diciendo: Adán, tú puedes vivir una vida libre. Tú escoge, yo te he creado todo, te he dado todo, inclusive te he dado una dama para que vivas con ella. Tienes la libertad para llevar una vida feliz. Pero le pone un límite. Adán, tú puedes hacer cualquier cosa en el Edén, pero mira, ese árbol que está allí, de ese fruto, tú no puedes comer. Dios creó y le dio una vida a Adán para vivir en libertad. Y eso es lo que los seres humanos siempre anhelamos: tener una vida libre. ¿A quién le gustaría ser un esclavo? A nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como seres humanos, Dios nos dio vida, por cierto, para vivir en libertad. Pero hay algo, hermanos, que nosotros debemos considerar: que a pesar que vivimos en países libres, a veces el cristiano no vive con libertad, hablando en el sentido espiritual. Dios siempre, a través de la historia, nos ha mostrado que Él quiere que sus hijos vivamos felices una vida en libertad, pero basado en los principios de Dios. Algo muy sorprendente, hermano, es que cuando Cristo vino a este mundo, Jesús se encontraba predicando a los judíos. Y dice que en el texto de San Juan 8:34, dice que Jesús, dirigiéndose a los que habían creído en Él, y ellos, cuando Jesús les habla de que si creían en Cristo, por cierto, ellos serían verdaderamente libres. Y los que habían creído en Él le dicen: es que nosotros no somos esclavos. ¿Esclavos de qué somos o de quiénes somos? Número uno, los judíos se olvidaban que en esos tiempos de Cristo ellos estaban dominados por Roma. Inclusive el mismo Jesús, como ser humano, vivía en un país esclavo. Y Jesús les comienza a predicar: ustedes saben, no tienen una vida libre, no viven en libertad. Les hablaba al pueblo judío. Y cuando Cristo les comienza a decir que ellos eran esclavos del pecado, entonces los judíos comienzan a decir: pero nosotros somos libres. Es como si le hubieran dicho: Jesús, que tú no sabes que somos el pueblo de Dios, el pueblo que eligió el Señor para poder dar a conocer su nombre a Él. Que tú no sabes que nosotros somos hijos de Abraham. Recordemos que Abraham era el padre de la fe. Abraham fue un hombre fiel a Dios, un hombre obediente del Señor. Y Abraham fue un cristiano muy respetado, y es respetado hasta el día de hoy. Cuando decidimos seguir a Cristo, en verdad deberíamos ser los cristianos más felices del mundo. Pero a veces, ¿por qué no lo somos? Porque hay algo en nuestra vida que nos estorba. Hay murallas, hay cadenas que nos aprisionan. Y es porque precisamente nosotros
o el cristiano no aplica la palabra de Dios a su vida. Uno de los mandamientos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasa cuando un adolescente o una joven no obedece a sus papis? Está yendo en contra de las Sagradas Escrituras. ¿No robarás? ¿Qué pasa cuando un creyente hace eso? Sin darnos cuenta, la persona se vuelve esclavo de lo malo que hace, por cierto. La Biblia habla que Jesús, en el libro de Isaías, capítulo 61, que Jesús vino a libertar a los cautivos. Ahí habla de oprimidos, de cárceles, pero habla en el sentido espiritual. En esta lista que habla Pablo, habla de la borrachera, no menciona las drogas, por cierto. En Piura, en el departamento, hay un gran porcentaje de adolescentes y jóvenes drogadictos. El consumo de ese producto degenera a la juventud, a los adolescentes y a toda persona que lo consume. Y ser una persona dependiente de la droga a veces lo lleva a actuar de una manera antihumana, antisocial y antibíblica. A veces cuando el drogadicto necesita consumir ese producto y no tiene plata, ¿qué hace? A veces va a casa y se lleva las alhajas de mamá. Por ahí contaba un padre de familia, decía, mi hijo por consumir droga se ha llevado al televisor. Son cadenas de opresiones espirituales y no es fácil salir de ese mundo, de ese tipo de esclavitud. Cristo nos hace libre, hermanos. ¿Saben que por decir una mentira, el cristiano, por cierto, los deshonran? Aún por tomar algo en casa que no nos pertenece. Nuestra misma o la misma conciencia del ser humano le dice que está haciendo algo malo. Y muchos jóvenes y adolescentes viven en ese mundo. Son prisioneros de la droga, del alcohol. Parece mentira, en Sechura hay un gran porcentaje de adolescentes, muchachos, 12, 13, 14 años, que consumen alcohol. Es bien difícil salir. Por ahí se dijo que el alcoholismo es una enfermedad. Y sabemos, hermanos, que aquellos que conocemos gente que le gusta beber alcohol todas las semanas, genera problemas en la familia. Especialmente en lo psicológico, en lo económico. Lo que hace un alcohólico, decía por allí un joven, yo iba a trabajar toda la semana y el 80% lo guardaba para gastarlo con mis amigos en los bares. Son cadenas de opresión. Y es eso a lo que Cristo vino también
a libertarnos. El pecado tiene muchas consecuencias. Y de esta lista que está aquí, del que habla Pablo, hay otros más. Y son precisamente, hermanos, estas cosas de las cuales nosotros debemos liberarnos. Decía una madre, mi hija de 15 años, cada vez que yo le hablo, se molesta. Si yo le mando a hacer una cosa, lo hace renegando. Y me dice unas palabrotas. Wow. Esclavo de la ira. Esclavo del enojo. ¿Saben, chicos, chicas, hermanos? La libertad del que habla la Biblia es más de lo que nosotros vivimos en los países democráticos. Es una libertad espiritual. No es fácil. Decía un joven que un asaltante, él decía, me es difícil dejar de robar. Dice, para mí es fácil coger una pistola y matar a otra gente. Pierdo el sentido de la vida. Esclavo. Esclavo de la maldad. Líneas arriba del versículo de San Juan capítulo 8. Jesús le dice a los judíos, ustedes son esclavos del pecado. Y ellos le dijeron, nosotros no somos esclavos. Jesús les dijo, ustedes son personas mentirosas. Y fue más tajante, Cristo dijo, ustedes son hijos del diablo. Hay cadenas de opresión que afectan en nuestro caminar cristiano. Muchos jóvenes no valoran a sus padres. Son ataduras espirituales. Decía una joven, yo puedo estar en la iglesia, pero algo me atrae hacia afuera. Me gusta divertirme. Me gusta tomar algo de licor. Es ese tipo de esclavitud a la cual Cristo vino para librarnos. Cuando Cristo dice que Él vino para libertarnos, se refiere a eso, hermanos. Hay ataduras que a veces nos impiden llevar o tener una personalidad, digamos, que de buenos modales. Es fácil presa de la ira, del enojo, del rencor, de la envidia. El orgullo es una atadura que, por cierto, solamente Cristo puede hacer libre de todas esas cosas que nos habla
Pablo en el libro de Gálatas. Nosotros los cristianos proclamamos vivir en libertad. Proclamamos que somos libres. Pero hay muchas cosas internas que, por cierto, tú y Dios lo sabes. Acá se habla de orgías. En Perú, según una encuesta, hay muchos jóvenes que son esclavos de la pornografía. Jóvenes. En un estudio que se ha hecho, dice que llevar ese mal hábito degenera el cerebro. Son estas cosas, hermanos, que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta. ¿Por qué a veces nos cuesta servir a Dios? ¿O por qué a veces nos cuesta tener una conducta agradable hacia el Señor? Algo está pasando allí. Y para esto vino el Hijo de Dios. Recordemos, hermanos, que todas estas cosas, las enemistades, las envidias, los pleitos, la borrachera, las orgías, la idolatría, la hechicería, qué sé yo, la pornografía, el alcoholismo, la borrachera, esos son obra del diablo. Y estas cosas son opuestas al reino de Dios. Y precisamente de esto es lo que Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, tengan cuidado, no practiquen estas cosas. Miren, y en la parte última de Gálatas, el 21, ¿qué dice? Gálatas capítulo 5, versículo 21. Que todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no es algo sencillo, hermanos. A veces uno reacciona mal, con mal carácter, dice unas palabrotas. Eso no, yo digo sí, a veces no es natural. Algo está pasando allí. Y esto, hermanos, es lo que Cristo nos da a entender. La educación que hemos tenido. Yo le agradezco a Dios por el grado técnico. Acá hay chicos universitarios, profesionales con título. Hay jóvenes secundaria, otros están en estudios técnicos. Es muy bueno. Pero la educación, por más bueno que sea, no nos puede liberar de estos malos hábitos. No, nada, hermanos. No. Aunque nosotros aún pretendamos ser buena gente, si tenemos malos hábitos, es bien difícil que nosotros podamos, digamos, cambiarlo. A no ser, como dijo Jesús, si el Hijo o Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es cierto, hermanos. Ni la tecnología, hermanos, ni la medicina. Ahorita se habla mucho de la neurociencia. Todo es interno, todo es consciente, subconsciente.
Hay fuerzas que dominan al cerebro humano. Así como Dios trata de influenciarnos a nuestra vida, a nuestro cerebro a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos manifestar buenos modales, buenos hábitos y ser libre de estas cosas. Satanás también tiene sus malos espíritus e influyen mucho a veces en lo que miramos, en lo que pensamos, en lo que escuchamos, en lo que decimos. Hay mucha influencia satánica. La televisión, la radio, las películas, qué sé yo. Hay juegos. Y son de esos factores a los cuales Cristo le estaba diciendo a los judíos, hermanos, necesitan ser libres. Necesitamos siempre refugiarnos en el Hijo de Dios. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recordemos, hermanos, que los que practican tales cosas, de las cuales habla Pablo en el libro de los Gálatas, dice que los tales no heredarán el reino de Dios. ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios, verdad? Me imagino que sí. Necesitamos ser parte del reino de Dios, pero a la vez se necesita que Cristo nos libere de las malas conductas, de los malos hábitos. ¿Qué sé yo? Yo no sé cómo llevas tu vida interior, pero Dios sí lo sabe.